Hola, antes de empezar con el estudio de las fuerzas gravitatorias, os voy a contar una breve historia de la astronomía, muy breve, ¿vale? Pero no por ello menos interesante, y que espero que os pique la curiosidad de la astronomía, ¿vale? Y os pique la curiosidad de empezar a mirar un poco las estrellas ahora que tenemos un verano tan largo por delante. Bien, vamos a repasar la historia de la astronomía a través de los principales eh, astrónomos y filósofos de la antigüedad, aunque es verdad que el problema de la astronomía, pues de los cuerpos celestes, es un asunto que interesó a los humanos desde el principio de los tiempos, ¿no? Bueno, una de las primeras teorías, uno de los primeros filósofos que recogió y elaboró sus propias teorías también acerca de cómo era el cosmos, de cómo estaba organizado el cosmos, fue Aristóteles, uno de los principales filósofos de la antigua Grecia. Aristóteles vivió en el siglo IV a.C. y sus ideas básicamente, por resumir, era que la Tierra, que era esférica, estaba en el centro del universo y los demás astros giraban en torno a ella. Esa es la idea más sencilla, la que hubo desde el principio, porque básicamente si tú estás en la Tierra y ves que todos los días el Sol sale por el este y se pone por el oeste, las estrellas salen por el este, se pone por el oeste, los planetas igual, la luna igual, pues lo más fácil, lo más sencillo de pensar es que la Tierra está quieta y los demás cuerpos se mueven a su alrededor. Bien, no es una idea original suya, es una idea que parte de un modelo anterior de Eudoxio de Cnidos, en el que este Eudoxio decía que estas cuerpos celestes estaban formados por la Tierra, que estaba en el centro, y 27 esferas. Estas esferas eran unas esferas concéntricas y en cada una de ellas estaba cada uno de los astros, de los cuerpos celestes, de los planetas o de las estrellas. Eh, Aristóteles además añade 29 esferas más. Bien, más o menos, bueno, pues sería así simplificadamente, bueno, pues sería la Tierra, alrededor la esfera de la Luna, de Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, que era el último planeta conocido en aquella época, y luego también teníamos consideraban una esfera que era la de las estrellas fijas, estrellas muy lejanas que parecía que estaban inmóviles, ¿no? Bien, pues Aristóteles proponía que fuera de todas estas esferas habría una esfera más externa que llamaba móvil primario. Entonces, este móvil primario era una esfera que se estaba moviendo por rotación y entre estas esferas habría un líquido, un fluido, un éter, llamaban, que permitía que por rozamiento, ¿no? Esto todo era como muy mecánico, un modelo muy mecánico, por rozamiento arrastrase a ese móvil primario, moviese el fluido y ese fluido moviese la segunda esfera, luego la tercera, así consecutivamente se iban moviendo unas a otras, ¿vale? Bien, pues si tenemos este quesito que es 7 grados 8 minutos, como la esfera, la circunferencia completa son 360 grados, podemos hacer una regla de 3 o una proporción entre esos 360 grados y este quesito de 7 grados 8 minutos. Entonces, dividiendo una entre otra, nos da un número, ¿m?, que son aproximadamente 51 veces, ¿no? Quiere decir que tendríamos este quesito repetido 51 veces. Entonces Eratóstenes pensó que si pudiéramos medir esta distancia de entre Alejandría y Asuán y lo multiplicamos por esas 51 veces, podríamos obtener la longitud entera de la circunferencia de la Tierra. Y si ya sabemos la longitud de la Tierra, como la longitud es 2πr, podemos sacar r, el radio de la Tierra. El problema era cómo medir la distancia entre Alejandría y Asuán. Aquí es donde está la parte fea del asunto, pues porque se supone que mandó a un esclavo a medir los pasos que había entre Alejandría y Asuán y le dio pues unos 10.000 estadios, que era la medida que se utilizaba en aquella época, la medida de longitud. Una tirada, vamos. Entonces, pues eso multiplicó esa distancia que midió su esclavo por esas 51 veces, obtuvo la circunferencia de la Tierra, la longitud de la Tierra, L,
y a partir de esa longitud sacó el radio de la Tierra, que era asombrosamente similar al radio real de la Tierra que conocemos hoy en día, unos 6.400 kilómetros. Obtuvo un error pequeñísimo. Es cierto que en la medida cometió varios errores, pero que se compensaron, ¿vale? Se compensaron y entonces pues al final obtuvo una medida bastante parecida a la medida real. Bueno, pues este es uno de los experimentos más bonitos de la historia que en condiciones pre-COVID habríamos hecho nosotros en el patio del Insti o incluso en matemáticas, también con la clase de matemáticas haríais algo parecido, ¿vale? Bien, pues total, que dejamos estas ideas de Aristarco y de Eratóstenes porque no tuvieron mucho éxito y continuaron las ideas de Aristóteles sobre la teoría geocéntrica y las esferas celestes. Bien, pues después de esta teoría de Aristóteles, una ampliación de esta teoría la elaboró Ptolomeo, uno de los astrónomos antiguos más importantes también, que lo que hizo fue recoger todas las ideas de Aristóteles y ampliarlas, e hizo un tratado de astronomía muy completo, el Almagesto. Bueno, ese fue el nombre con el que los árabes difundieron este tratado de astronomía, y este Almagesto perduró hasta el siglo XVI. Lo utilizaban sobre todo los navegantes porque describía la posición de las estrellas con tanta exactitud que era muy útil para la navegación. Bien, el modelo de Ptolomeo tenía también una curiosidad, aparte de describir de recoger las ideas de Aristóteles, explicaba el movimiento de algunos de los planetas, un movimiento aparente que parecía, como por ejemplo el de Marte, que cuando se observa la posición de Marte desde la Tierra, se ve como si día tras día, cuando miras, por ejemplo, a una misma hora, día tras día, la posición de este planeta, ves como cada día avanza un poquito más y hay días que parece que retrocede. Entonces, visto desde la Tierra, día tras día, su movimiento parece trazar una especie de hélice alrededor de una órbita circular. Esa órbita circular principal se llama órbita deferente, mientras que la órbita secundaria sería como un circulito, se llama epiciclo. Entonces, sumando el movimiento de la órbita deferente, que se indica con esta flechita roja, más el movimiento sobre el epiciclo, pues es como si estuviese haciendo esta especie de hélice, que sería el movimiento aparente de Marte. Entonces inventó este movimiento tan complejo para explicar esta observación, este comportamiento de Marte. Era complicado, pero se ajustaba muy bien al movimiento de Marte realmente. Y el siguiente modelo ya fue el de Copérnico. ¿Vale? Copérnico, un astrónomo que era además era fraile polaco, pues recogió sus ideas sobre el movimiento de los planetas en una obra que se tituló De Revolutionibus Orbium Celestium, que significa acerca de las órbitas, de las revoluciones de los cuerpos celestes. Bien, pues con este modelo en este libro volvió al modelo heliocéntrico que había defendido Aristarco 1800 años antes. Sin embargo, este libro lo publicó justo a su muerte. Esperó a morir para publicar este libro porque estas teorías heliocéntricas contradecían no solamente las ideas de Aristóteles, sino que como las ideas de Aristóteles las había, digamos, tomado la Iglesia cristiana y el judaísmo porque encajaban bien con sus dogmas, pues cualquier otra teoría que se opusiese a estas ideas de Aristóteles, pues se decía que contradecía las Sagradas Escrituras y entonces podría pues incluso acarrear problemas serios a la persona que lo dijese, un juicio a cargo de la Inquisición, la muerte, era una época complicada, ¿vale? Entonces, bueno, por eso Copérnico esperó a su muerte para publicar este libro, para no tener problemas con la Iglesia. De hecho, su libro fue prohibido por contradecir las Sagradas Escrituras.
Bien, en este modelo Copérnico proponía, vamos, que lo más sencillo es considerar que el Sol está en el centro y que todos los planetas se mueven alrededor de él. Hay una idea que es que las ideas más sencillas o las teorías más sencillas normalmente son las verdaderas, son las correctas. Bien, pues esta teoría es la más sencilla, ¿vale? La Tierra, que es un planeta, pues se debería mover como el resto de los planetas. Y entonces lo que describía Copérnico era que el Sol estaba en el centro y todos los planetas giraban en órbitas circulares alrededor de él, incluso la Tierra. Y la Tierra tenía además un satélite, que era la Luna, que giraba alrededor de ella. Para explicar el movimiento de Marte, este movimiento que parecía de avance y retroceso, que Ptolomeo lo había intentado explicar con estas órbitas llamadas epiciclos, bien, pues en este modelo no hace falta esas órbitas extrañas para explicar el movimiento aparente de Marte, que a veces parece que adelanta la Tierra y a veces se queda atrás, porque simplemente por el hecho de la velocidad a la que gira la Tierra alrededor del Sol y la velocidad a la que gira Marte alrededor del Sol, a veces la Tierra adelanta a Marte y a veces Marte adelanta a la Tierra, se ven desde distintos puntos de vista y parece que Marte a veces avanza y a veces retrocede. Es simplemente una cuestión del punto de vista desde el que vemos nosotros a Marte. Bueno, bien, pues esta era la teoría de Copérnico. Y la siguiente figura importante es Galileo. Galileo, que fue un matemático italiano, nació en Pisa en el año 1564 y murió en Florencia en el año 1642, apoyó la teoría de Copérnico y además ofreció argumentos a su favor gracias a las observaciones que hizo con un telescopio. Galileo no inventó el telescopio, ¿vale? El telescopio se dice que lo inventaron unos artesanos holandeses, ¿vale? Y Galileo rápidamente recibió instrucciones sobre cómo fabricar un telescopio y se puso manos a la obra. Entonces fabricó sus propios telescopios, puliendo lentes y colocándolas en un tubo. Bien, pues enseguida empezó a hacer observaciones, solo que en vez de utilizar el telescopio como pues para observar, por ejemplo, barcos a distancia, ¿vale? Que son una utilidad muy práctica que tenía pues en las guerras, Galileo lo que hizo fue apuntar al cielo con el telescopio y observar los astros. E hizo una serie de observaciones que sirvieron de argumento a favor de la teoría de Copérnico y en contra de las teorías de Aristóteles. Estas observaciones las recogió en una obra que se titulaba el Sidereus Nuncius, el mensajero sideral o mensajero de las estrellas. Un título muy chulo para un libro, ¿no? Y bien, aquí recogió principalmente 3 observaciones. Primero, que Júpiter tenía satélites. Esto era muy radical, porque si Aristóteles decía que la Tierra era la que estaba en el centro y todo giraba alrededor de la Tierra, ¿eh? A ver cómo explicas tú que Júpiter tenga satélites y que estos satélites giren alrededor de Júpiter. Bien, pues esos satélites, que eran 4, Júpiter tiene muchísimos satélites, pero esos 4 son los 4 satélites más grandes y más próximos a este planeta y se llaman de hecho satélites galileanos. Sus nombres son Io, Europa, Ganímedes y Calixto. Y se pueden ver incluso con unos prismáticos. Bien, pues estos satélites eran un argumento en contra de las teorías de Aristóteles. Luego, por otra parte, observó la Luna, la superficie de la Luna, y observó que había cráteres. Es decir, que la Luna no era un cuerpo perfecto. Se decía que los cuerpos celestes eran cuerpos esféricos, las esferas eran perfectas y claro, el hecho de que la Luna estuviera cubierta de cráteres en su superficie, pues eliminaba esta idea de la perfección que tenían los cuerpos celestes, ¿no? Y luego, por último, la lejanía de las estrellas fijas. En la teoría de Aristóteles se dice que las estrellas, una de las últimas esferas era la de las estrellas fijas.
Galileo demostró que esas estrellas no están fijas, sino que están tan lejos que parece que no se mueven, que apenas observamos su movimiento, pero no están fijas. Otro argumento en contra de Aristóteles. Bien, pues esta obra fue prohibida por la Iglesia Católica. Posteriormente, esta es la casa de Galileo, que está a las afueras de Florencia, y fue donde vivió recluido los últimos años de su vida. Posteriormente murió y no fue enterrado en la iglesia, en el cementerio católico, y finalmente unos años más tarde, varios siglos después, la iglesia reconoció su error con Copérnico y sus restos fueron trasladados a la Santa Croce en Florencia, que es donde están los restos de todos los personajes importantes de la ciudad, como Dante, por ejemplo. Y esto pues es la tumba de Galileo, donde precisamente le pusieron pues aquí un sistema solar. Bien, y siguiente teoría importante. Bueno, esta no sé si fue una teoría importante, pero bueno, fue un personaje importante en esta historia. Es Tycho Brahe. Tycho Brahe era un aristócrata danés del siglo XVI. Y fue un gran observador astronómico. De hecho, tenía uno de los mejores observatorios astronómicos de Europa y registró con una precisión muy alta la posición de muchísimos cuerpos celestes. Sin embargo, aunque era un gran astrónomo, no era tan buen matemático y entonces, pues aunque no estaba de acuerdo con la teoría de Copérnico, no era capaz de elaborar un modelo matemático que explicase las órbitas de los planetas y describiese las órbitas y los movimientos de los planetas. De hecho, propuso una teoría alternativa que no tiene mucha importancia, la verdad, en la que intentaba casar la teoría geocéntrica, aquí vemos a la Tierra en azul, en el centro, pero y la intentaba casar con la teoría de Copérnico. Entonces colocaba a la Tierra en el centro, la Luna girando alrededor de la Tierra y el Sol, lo vemos aquí, el Sol en amarillo, girando también alrededor de la Tierra, pero el resto de los planetas estarían girando alrededor del Sol: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Esta era una teoría más rara todavía que la de Ptolomeo, ¿no? Bien, esta teoría, por supuesto, no fue más allá. Lo importante de esta historia es que Kepler, que fue un matemático y astrónomo muy famoso, alemán también, contactó con Tycho Brahe y trabajó junto a él. Y a la muerte de Tycho Brahe, Kepler heredó todos los datos que había recogido Tycho Brahe a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, estudiando los datos de Tycho Brahe sobre la órbita de Marte, llegó a la conclusión de que las órbitas de los planetas alrededor del Sol no eran circulares, sino que eran elípticas, ¿vale? Poco elípticas, pero elípticas. Eso marcaba una grandísima diferencia, ¿vale? Este modelo de órbitas elípticas lo publicó en un libro llamado Astronomía Nova. Según estas teorías de Aristóteles, de Kepler, el Sol, los planetas trazarían una órbita elíptica y las elipses, si las habéis visto en matemáticas, sabréis que las elipses son como una circunferencia, pero que se traza con dos centros, que son en realidad lo que se llaman focos, ¿vale? Aquí estaría el Sol en uno de los focos y habría otro a una distancia equivalente, ¿vale? Bien, pues los planetas giran en órbitas elípticas, estando el Sol en uno de sus focos. Bien, Kepler, sin embargo, aunque describió estas órbitas elípticas con una grandísima precisión, no llegó a comprender por qué esas órbitas eran elípticas. Eso lo explicaría Newton unos años más tarde. Pero desde luego esta fue la clave para que Newton pudiese llegar a la ley de la gravitación universal. De no ser porque Kepler hubiera descrito estas órbitas elípticas, a lo mejor Newton no hubiera descrito la ley de la gravitación universal. Bien, pues Newton
fue un científico, un físico inglés que nació en el año 1642, murió en 1727, podemos considerarlo que es el científico más importante de todos los tiempos. Trabajó en muchísimos campos de la física, ¿vale? Y explicó la razón por la cual las órbitas que describen los astros son elípticas. Y dedujo matemáticamente que si la fuerza de atracción entre dos cuerpos, en este caso por ejemplo el Sol y un planeta, decrecía con el cuadrado de la distancia, las órbitas tenían que ser elípticas. Y esa fuerza era la fuerza de la gravedad, que es precisamente lo que vamos a estudiar en esta unidad. Y esa fuerza de atracción de la gravedad no solamente es la misma que atrae a la Tierra y la hace moverse alrededor del Sol, sino que también es la que hace que la Luna se mueva alrededor de la Tierra, y también es la misma fuerza que hace que los objetos caigan a la Tierra. Y es la misma fuerza que nos atrae a nosotros a la Tierra, es el mismo peso. Y esa es la ley de la gravitación universal. Y dice que la fuerza de atracción entre dos masas es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Estas proporcionalidades tienen una constante de proporcionalidad, que es la G, la constante de la gravitación universal, que vale 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado partido kilogramo cuadrado. Es una constante muy pequeña, Hace que estas fuerzas sean realmente muy pequeñas y apenas las sintamos, a no ser que haya cuerpos muy grandes con una masa muy grande o distancias muy pequeñas, ¿vale? Pero es una fuerza a distancia que tiene efectos muy importantes, como veremos después. Bien, pues Newton describió cómo eran estas fuerzas, pero no llegó a explicar por qué las masas se atraen. Tuvo que llegar Einstein, un físico alemán conocidísimo, ¿verdad? Que vivió entre el siglo XIX y el siglo XX. Y Einstein, en su teoría de la relatividad, se propuso explicar de dónde surgía la fuerza gravitatoria. Y lo que propone es que la fuerza gravitatoria no es una fuerza por sí misma, no es que las masas se atraigan por una fuerza a distancia, sino que los objetos que tienen mucha masa curvan el espacio-tiempo, este continuo espacio-tiempo. El continuo espacio-tiempo podemos imaginarlo como una red, ¿no? Y entonces cuando un cuerpo muy pesado se sitúa sobre esta red, hace una especie de cono, ¿no? de agujero, de curva, hunde la superficie, y esto hace que si otro cuerpo pasa cerca de él, aquí vemos por ejemplo un cuerpo con una especie de, aquí parece como una bolita que viene moviéndose en línea recta, en el momento en el que se acerca a este cuerpo, empieza a moverse hacia él y cae moviéndose circularmente o en espiral, y acaba cayendo sobre él, ¿vale? Como una canica cuando cae en el agua. Bueno, pues la gravedad, por tanto, según Einstein, no sería una fuerza, sino una consecuencia de la deformación del espacio. El telescopio Hubble, que es un telescopio que lleva orbitando alrededor de la Tierra pues varios años, no sé cuántos, pero más de 10 seguro, tomando fotos del espacio exterior, lo bautizaron en honor a Edwin Hubble. Pues Hubble comprobó experimentalmente que el universo está realmente en expansión. George Gamow predijo que el universo debía estar expandiéndose y propuso una gran explosión inicial o una gran expansión inicial que habría formado el universo. Y bueno, por nombrar a otro personaje también importante en esta historia, Stephen Hawking, que fue discípulo de George Gamow, pues estudió los agujeros negros. Y precisamente los agujeros negros tienen unas características, similares en algunos aspectos a cómo pudo haber sido el universo en su comienzo, en sus inicios. Bien, pues en esta imagen podéis ver
de forma, bueno, muy resumida, lo que ocurrió desde el inicio del universo, desde este Big Bang, a lo largo del tiempo. Aquí tenéis señalado en el margen de la derecha el tiempo que iba pasando y los acontecimientos que iban ocurriendo en esos primeros instantes del universo, hasta que se fueron formando los quarks, los protones y neutrones, los primeros átomos y luego las primeras galaxias y el sistema solar. Vale. Bueno, hasta luego. Bueno, esto, como comprenderéis, le dio lugar a que tuviera muchas enemistades con la iglesia y tuviera empezar a tener problemas con la iglesia. No acabó en la hoguera precisamente porque, bueno, pues resulta que era amigo, tenía una gran amistad con el que era papa en aquel entonces. Sin embargo, luego ya en 1622 publicó otro segundo libro que se llamó Diálogos sobre los dos grandes sistemas del mundo. En este libro atacaba de nuevo las teorías de Aristóteles a favor de las de Copérnico, y era un libro en el que pues era tipo diálogo entre dos personajes, y precisamente el personaje que, que defendía las teorías de Aristóteles tenía ciertos parecidos con algún personaje de la iglesia y además lo trataba de forma despectiva. Entonces esto le trajo de nuevo problemas y tuvo un juicio por la Inquisición precisamente por este segundo libro, no por el anterior, como se suele pensar. Y así que en 1634 fue juzgado por la Inquisición y no fue condenado a la hoguera porque le obligaron a renunciar a las ideas sobre que la Tierra se movía alrededor del Sol. Y le condenaron a cárcel y luego a un arresto domiciliario de por vida.